respiración al proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases. A nivel externo o en el ambiente, este proceso se da en el aire y a nivel alveolar se da en la membrana alveolo-capilar. Esto consiste en la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo y en la salida de dióxido de carbono de este mismo. Es indispensable para los organismos aeróbicos y se caracteriza en los seres humanos por ser de tipo pulmonar. Este consta de dos fases totalmente distintas, la fase de inspiración, también conocida como inhalación, y la fase de expiración, también conocida como exhalación. La inspiración es el proceso en el que entra oxígeno a nuestro cuerpo. Es el más importante para mantenernos con vida, porque las células de nuestro organismo lo necesitan como fuente de energía y para crecer. Sin oxígeno las células simplemente se morirían. En este proceso de inhalación el diafragma se contrae y baja, mientras que los músculos entre las costillas se contraen y suben. Estos aumentan el tamaño de la caja torácica y reducen la presión interna. Trae como resultado que el aire se precipite hacia adentro y que los pulmones se puedan llenar. En la expiración se da la salida del dióxido de carbono. Es el gas que se produce como producto de desecho al combinar el carbono con el oxígeno como parte del proceso de obtención de energía al cuerpo. En la expiración el diafragma se relaja y el volumen de la caja torácica disminuye, mientras que la presión de este mismo aumenta. Esto trae como consecuencia que los pulmones se contraen y el aire es expulsado hacia afuera. Hablemos ahora sobre las presiones pulmonares. Debemos tener en cuenta algo, y es que en el aparato respiratorio las presiones se miden tomando como referencia la presión atmosférica. Una presión será negativa cuando sea menor de 760 milímetros de mercurio y positiva cuando ésta sea mayor a 760 milímetros de mercurio. Debemos saber que durante la inhalación la presión normal dentro de los pulmones, o también puede ser la presión intraalveolar, es cerca de menos 2 centímetros de agua. La presión generada por la fuerza de contracción de los músculos inspiratorios tienen que compensar tres factores. El primer factor sería la fuerza de retroceso elástica en el pulmón. El segundo, la tensión superficial de la interfase aire-líquido. Y la tercera, la resistencia del flujo. Hablemos de la primera, que vendría siendo la fuerza de retroceso elástica del pulmón. En la disposición de los alvéolos y la presencia de la elastina en su estructura les confieren propiedades semejantes a las de un resorte regido por la ley de Hooke. Recordemos que para mantener un elemento elástico como el alvéolo con un determinado volumen se requiere una presión que compense la fuerza elástica. Por ende, esta se estudia representando la relación entre la presión y los volúmenes. Pasando a la tensión superficial de la interfaz aire-líquido, esta va a tener un poquito más de explicación porque es un poquito más extensa. Para ello, cuando el alvéolo se expande con aire, se genera una fuerza de tensión superficial que se opone al desplazamiento y que debe ser compensada por la presión de acuerdo con la ley de Laplace. La ley de Laplace se deduce que, si la tensión superficial es constante, la presión del equilibrio tiene que ser mayor a los alvéolos pequeños que en los grandes. ¿Por qué? Porque en los alvéolos pequeños están intercomunicados, entonces los más pequeños se vaciarán en los mayores y viceversa, y un sistema con alvéolos de distinto tamaño sería inestable. Por sí mismo, la fuerza elástica y la tensión superficial se analizan en las pruebas funcionales respiratorias mediante la estabilidad pulmonar, que también puede ser llamada distensibilidad o confianza. Esto es el cambio de volumen que produce un cambio de una variedad de presión, cuyo valor normal es la de unos 0,2 litros aproximadamente de aire por cada centímetro de agua de presión. Si hablamos de la resistencia al flujo y a su vez la última también, tendremos que decir que durante el movimiento pulmonar, o sea las condiciones dinámicas de este, la presión debe compensar también la resistencia al flujo.
porque en gran parte de las vías aéreas el flujo se puede considerar laminar y viene regido por la ley de Poisson. Hoy mi compañera Nayeli Salas y mi persona Ais Romero estaremos hablándoles sobre las leyes. La ley de Fick, la ley de Dalton, la ley de Henry y la ley de Boyle. La ley de Henry. La ley de Henry es la concentración de un gas directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Su fórmula es la siguiente. C, donde K es la constante de proporcionalidad o constante de Henry. P es la presión parcial del gas. A continuación hablaré sobre la ley de Boyle. La ley de Boyle es una de las leyes que relaciona la presión y el volumen de una determinada cantidad de gas sin variar la temperatura, es decir, a temperatura constante. La presión es inversamente proporcional al volumen. En la expiración, cuando dejamos salir el aire de nuestros pulmones, la presión aumenta y el volumen disminuye. En la inspiración, cuando dejamos entrar aire a nuestros pulmones, la presión disminuye y el volumen aumenta. A continuación, la fórmula es P por B igual K, donde P es la presión, B es el volumen y K es la constante cuando la temperatura y la masa son constantes. Yo les voy a hablar sobre la ley de Fick y la ley de Dalton. Pero antes de empezar a hablar sobre la ley de Fick, debemos tener en cuenta un concepto que es la difusión. Pues la difusión es la velocidad con que nos movemos a través de un grupo de moléculas. La difusión de un gas es la dispersión de ese gas a través de un árbol respiratorio hasta llegar a la membrana alveolar, que es donde va a realizar el intercambio de gases. Este se define como el paso del gas de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. El motor, o lo que mueve el flujo de gas, también se puede conocer como la diferencia entre ambos lugares, se llama gradiente de presión. La ley de Fick o la ley de difusión de los gases lo que explica realmente la distribución del gas a través de tejidos u órganos. Establece que el índice de transferencia en un gas a través de una capa de tejidos es proporcional a la superficie y a la diferencia de presiones parciales. La difusión del gas es igual a la solubilidad del gas sobre la raíz cuadrada del peso molecular. Esto lo que nos quiere decir es que la difusión del gas es directamente proporcional a la solubilidad e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. Un ejemplo, entre mayor solubilidad tenga el gas, pues mayor va a ser la difusión. Entre menor solubilidad tenga el gas, pues menor va a ser la difusión. Otro ejemplo, entre un oxígeno y dióxido de carbono, el que más pesa es el dióxido de carbono. Por lo tanto, este se difunde más rápido. Y también que la salida del dióxido de carbono es más rápida que la entrada del oxígeno. La ley de Dalton. La ley de Dalton o ley de las presiones parciales del gas. Esta es la presión que ejerce el gas solo, sin ayuda. La presión parciales del gas es igual a la presión total del gas por la presión molar del gas, o también se puede conocer como fracción porcentual o composición porcentual. También podemos ver que la presión total del gas es igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes. Los volúmenes de la capacidad pulmonar. En primer instancia tenemos el volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra en nuestro pulmón tras una inspiración normal. Su valor es aproximadamente de 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria es la cantidad de aire que entra a nuestros pulmones tras una inspiración forzada después de una dormida. Su valor es aproximadamente de 1000 mililitros. El volumen de reserva expiratoria es la cantidad de aire que se moviliza en nuestros pulmones tras una expiración forzada después de una normal. Su valor es aproximadamente de 1000 mililitros. El volumen de reserva residual
es la cantidad de aire que queda en nuestros pulmones tras una expiración máxima. Su valor es aproximadamente 1,5 litros. La capacidad vital es el volumen de aire que se puede expirar tras una inspiración forzada. Su valor es aproximadamente de 4,5 litros. La capacidad pulmonar total es la cantidad máxima de gas que pueden tener nuestros pulmones. Están compuestos por el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Su valor es de aproximadamente 6 litros. La espirometría. La espirometría es un procedimiento para medir capacidades pulmonares. Además, también se puede definir como una técnica que mide los fluidos y volúmenes respiratorios para diagnosticar ya sea enfermedades o patología. Esta técnica consiste en soplar a través de una máquina llamada espirómetro, donde se tendrá que soplar durante el tiempo que se pueda hasta que los pulmones se vacíen. El soplo deberá ser constante y no débil. A la hora de realizar este procedimiento es necesario tener en cuenta el sexo, la raza y la edad, así como también una serie de recomendaciones que se deben dar al paciente. Dichas recomendaciones son: acudir con ropa ligera, evitar actividad física e ingerir alcohol, tranquilizantes y somníferos horas previas a este procedimiento, entre otras cosas. Cabe resaltar que hay volúmenes que no se pueden medir con el espirómetro, tales como la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional y el volumen residual.